Hola, no soy Germán, soy Eliseo y hoy vamos a ver algunos conceptos importantes sobre confort térmico. Para empezar, ¿podríamos definir qué es el confort? Confort. Bueno, si vamos por ejemplo a la norma UNIT, dice que es el estado de la mente que produce una sensación agradable. Una norma técnica definiendo el confort como el estado de la mente. Nos pusimos un poco esotéricos, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar, podemos llegar a determinadas situaciones. Por ejemplo, si un tipo tiene hambre, está cansado y hace un poco de frío, probablemente podamos decir que no va a estar en confort. Y sí, si está cansado, tiene frío y además tiene hambre, es muy posible que no tenga confort. ¿Por qué pensamos, por qué asociamos a esto del cansancio, del hambre y del frío a una sensación de desconfort? No confundamos, acá en el curso de Natural estamos hablando de confort térmico, pero indudablemente la sensación térmica probable de una persona que tiene hambre con otra que no tiene hambre seguramente sea muy diferente. Un segundo, voy por un sándwich y vuelvo. Claro, entonces, confort tiene que ver con la sensación térmica probable de una persona, con el ambiente térmico que lo rodea y además si tiene hambre, ¿no? Así entonces, volvamos a la definición de confort que nos da la norma. Ya hablamos de mucha hambre, ya hablamos de mucho frío, ya hablamos de cansancio y dijimos que no hay confort. Depende de la alimentación, de la sensación térmica, del viento, de la velocidad del aire. Claro, si hay mucho viento, la sensación térmica va a ser diferente. También depende de la humedad del aire. Esos días pesados, que la humedad es muy alta, que uno se siente desconfortable desde el punto de vista térmico. La actividad física, si estamos haciendo spinning, gritando como locos, o si estamos sentados, descansando, leyendo un libro. Esas son todas actividades que modifican la sensación de confort. El confort térmico de una persona, entonces, depende de muchas variables. Acá dice que la norma ISO 7730 define al confort como esa condición de la mente. Condición de la mente. ¡Wow! Es fuerte, ¿eh? En la que se expresa la satisfacción con el ambiente térmico. Satisfacción, estar conforme, estar bien con el ambiente térmico. La norma UNIT, entonces, condición de la mente, satisfacción, ambiente térmico. El confort también tiene que ver con el lugar de donde provenimos. El confort térmico tiene un importante componente sociocultural, psicológico, además de fisiológico. ¿Qué quiere decir todas estas palabras? Quiere decir que desde el punto de vista psicológico, algunos individuos son más propensos a sentir frío que otros. ¿Cuál es el concepto del componente sociocultural? Bueno, no sufre lo mismo de frío un esquimal que un indio del Amazonas, por ejemplo. El hombre es un animal de sangre caliente, por lo tanto, cualquier modificación de temperatura que exista a su alrededor la va a percibir inmediatamente. Por ejemplo, si pensamos en un lagarto tomando sol al costado de un arroyo, la temperatura de la sangre del lagarto va a depender de la cantidad de sol que haya recibido, del tiempo que haya estado expuesto al sol y por lo tanto su sangre estará fluyendo a determinada temperatura. Pero el lagarto no tiene sensación ni de frío ni de calor, hasta el momento en que decide tirarse al arroyo, que el agua del arroyo está más fría y el cuerpo del lagarto empieza a desprender calor y por ahí va a sentir por un momento una sensación térmica de frío, hasta que su temperatura, la temperatura corporal, sea la de la temperatura del arroyo y en definitiva vuelve a no tener ni frío ni calor. Pero el hombre tiene que mantener una temperatura constante. Está obligado, por ser un mamífero, para poder mantener la salud, a tener una temperatura siempre constante. ¿Cuánto? 37 grados. Si una persona tiene más de 37 grados, tiene fiebre, por lo tanto puede tener una enfermedad. Si una persona tiene 30 grados,
evidentemente no va a poder tener vida porque el rango para la vida de la persona es entre 32 y 42 grados. Menos de 32 grados la persona se muere, más de 42 grados también la persona se muere. Esto es muy importante a los efectos de saber cuál es la sensación térmica probable de un ser humano. Entonces, el confort es una experiencia subjetiva. Confort. Experiencia subjetiva. Pero ¿cómo hacemos nosotros para poder diseñar ambientes térmicos para experiencias subjetivas? Tendríamos que diseñar tantos ambientes como personas haya. Es decir, hay una fórmula matemática que es el balance térmico que establece cuál es el equilibrio entre las ganancias y las pérdidas de un ser humano para que su fórmula, por lo menos en teoría, dé cero. Y esa es la primera condición necesaria pero no suficiente para que haya confort térmico. Balance térmico igual cero. Analicemos entonces con un poquito más de calma la fórmula del balance térmico. Repetimos. G implica el calor generado por el cuerpo humano, el metabolismo, la energía que el cuerpo genera para poder moverse, para poder vivir. T, la energía de esa que se generó, que se consume para realizar un trabajo físico. Por ejemplo, mover la mano. Por ejemplo, levantarme, sentarme. Eso es un trabajo desde un punto de vista que establece una masa por un movimiento. Un cuerpo que se mueve implica trabajo desde el punto de vista de la física. Pero eso no es todo, porque el mecanismo no es 100% eficiente. Por lo tanto, pueden haber momentos en los cuales G es mayor que T. Pero además influye, como dijimos al principio, la cantidad de energía que se gana o que se pierde por convección, la cantidad de energía que el cuerpo puede ganar. Por ejemplo, si el aire está caliente, mi cuerpo va a ganar energía, va a recibir calor por convección. Pero si el aire está frío, mi cuerpo, por el contrario, va a perder energía por convección. Por lo tanto, tendré que generar mayor cantidad de energía para poder compensar esa energía que estoy perdiendo por convección. Así con la conducción, así también con la radiación, la cantidad de energía que yo recibo por radiación o la que estoy emitiendo hacia otros objetos por radiación. Por ejemplo, la pared de enfrente seguramente esté a menos de 37 grados. Mi cuerpo está a 37 grados, yo le estoy cediendo energía a la pared que tengo enfrente. De esa manera, el balance térmico, entonces, lo que busca es poner en números matemáticos cuál sería el balance, cuál sería la relación entre la cantidad de energía generada por el cuerpo humano y la cantidad de energía gastada o recibida. Y ese balance tiene que dar cero, porque si el balance térmico es positivo, quiere decir que hay mayor generación y mayor aporte de energía externa al cuerpo humano, que el cuerpo va a tener que liberar. La sensación térmica, entonces, si tiende a aumentar la temperatura, si el cuerpo tiende a irse de los 37 grados para arriba, la sensación térmica probable va a ser calor. Quiere decir que si un balance térmico da positivo, la sensación térmica probable de ese señor va a ser calor. Si seguimos analizando este tema, lo que vamos a ver es que el balance térmico está influido por un montón de aspectos. Para empezar, por los propios procesos de transmisión de calor que acabamos de ver: convección, radiación, evaporación, conducción, etc. Dependiendo del individuo hay algunas variables, dependiendo del medio hay otras variables. Las variables que dependen del individuo: la actividad, que se puede medir en MET o en watts generados según la actividad; la vestimenta, cómo nos vestimos, si es mayor vestimenta, menor vestimenta, etc. También tiene una incidencia en el confort térmico. Los factores personales, la alimentación, la edad, el sexo, los factores socioculturales, psicológicos, etcétera, los que veíamos al principio. Y también hay variables ambientales como la temperatura del aire, la velocidad del aire y la humedad relativa del aire. Tiene mucho que ver la temperatura radiante, la temperatura de las paredes. Si hay una estufa prendida, si no hay una estufa prendida, si el techo está helado, si el techo está caliente, si el piso está frío, si las paredes están heladas o las paredes están calientes. Dependiendo si estemos en situación de perder energía o de ganar energía, serán las condicionantes externas que deberemos tener para lograr de alguna manera un confort térmico adecuado. Entonces, tenemos variables del individuo, variables ambientales y variables de la envolvente. Variables del individuo, ambientales y de la envolvente.